continuando con esta serie de videos con respecto a los referentes éticos y procesos indispensables, bueno, yo quise agruparlos en los tres que tienen que ver con el ser humano en su potencialidad. Estos tres que estamos agrupando, vamos a conversar sobre educar en, por y para la ciudadanía participativa y protagónica, educar en, por y para la libertad y una visión crítica del mundo, y educar en, por y para la curiosidad y la investigación. Todo tiene que ver con cómo el ser humano en su plenitud, cómo disfruta un adolescente o una adolescente de manera consciente y de manera participativa su vida, no solamente escolar, sino su vida. Nosotros heredamos una lógica de que la escuela es la escuela y la vida es la vida. De hecho, cuando a veces dice educar para la vida, pareciera como que entonces no, es que no va a ir a la universidad, es lo que va a aprender un oficio. Fíjense cómo las lógicas que nosotros repetimos sin darnos cuenta que el muchacho y la muchacha está vivo, cuando está en la universidad es vida, y cuando está en un trabajo es vida, y cuando está en la escuela vive. Y por eso estos referentes éticos y procesos indispensables no son para la memorización de ellos, es para vivirlos en el día a día. Entonces, en ese educar en la ciudadanía participativa y protagónica, la escuela debe estar llena de estrategias, de experiencias, donde la ciudadanía se protagonice, donde nuestros y nuestras estudiantes se sientan que están involucrados e incorporados. Si se están haciendo acuerdos de convivencia, los primeros y las primeras participantes son sus estudiantes, que puedan opinar, que puedan decir lo que piensan, que puedan participar en la toma de decisiones de una escuela, en lo organizativo, en lo comunitario, en lo comunicacional. Entonces, ¿cómo puede una persona, yo quiero que egrese participativo y protagónico? Y entonces en una escuela, siéntate, cállate, niño no sabe, niño no es gente, niño no opina, el que es grande es el que sabe, el que es pequeño no sabe. Entonces todas esas lógicas que nosotros reproducimos en el día a día contradicen lo que decimos, entre comillas, es lo que quiero egresar. Por eso es que parte de las contradicciones que vivimos en la sociedad es que un muchacho y una muchacha pasa 15 años en una escuela donde queremos que salga como un ciudadano de una forma según los fines de la educación, y resulta que el día a día de la práctica es totalmente distinto. Todas las personas que hacen vida en una escuela deben sentirse que participan de manera protagónica en los asuntos de la escuela y en los asuntos de la comunidad. En este sentido, quiero hacer una memoria histórica. Parte de lo que nuestros maestros y maestras deben estar siempre atentos cuando están discutiendo y planificando es la memoria histórica, que a nosotros, inclusive intencionalmente, siempre se nos quiere arrebatar. Nosotros venimos, por ejemplo, de una democracia representativa. En la democracia representativa se decía que la forma directa de participar era el voto. Entonces nos acostumbramos como ciudadanos y ciudadanas a simplemente ir a votar y ya no participo. Entonces, los representantes, fíjense el concepto de la democracia representativa, los representantes y las representantes entonces hacen y deciden por mí. En el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece entonces en una participación protagónica, en una democracia participativa y protagónica, que yo puedo ir a votar de manera indirecta. Fíjense lo revolucionario que es que una sociedad donde votar era lo directo, votar hoy es lo indirecto, porque lo directo es participar en los asuntos públicos, en los asuntos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales de la sociedad. Entonces, un estudiante de la década de los 90, de la década de los 80, se les enseñó a vivir en una sociedad representativista. Un estudiante desde el año 99 hasta hoy tiene que entrar en un sistema educativo que se le enseña a participar de manera protagónica. Por lo tanto, fíjense cómo se están reforzando las vocerías estudiantiles, que en el consejo comunal ya el muchacho y la muchacha no tiene que aprender que está un representante de la comunidad, no, está un vocero y una vocera, que las discusiones
y las decisiones la toma la comunidad y tiene una vocería. En los liceos y escuelas, nuestros y nuestras estudiantes participan, discuten, toman decisiones y tienen sus vocerías. Ve cómo es completamente diferente el enfoque. Entonces, si ese enfoque es participativo y protagónico, la escuela debe estar lleno de eso, incluyendo el director. Si un director de una escuela tiene un problema, él no va a socializar la decisión que tomó, las grandes molestias que tiene, por ejemplo, el personal docente, cuando escucha que el director decidió algo y luego lo que dijo fue lo que decidió, que es distinto cuando un director o una directora de una escuela tiene algún problema y entonces lo que llama a socializar es el problema. Y se hace una construcción colectiva, se hacen los planteamientos y propuestas, y cuando surge de la discusión una propuesta, esa propuesta colectiva seguramente es más efectiva, seguramente es más eficiente y seguramente es más pertinente y más legítima. Ese es el trabajo que debe de prevalecer siempre en la dinámica diaria de una escuela, que las acciones y decisiones se construyen entre todos y todas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un problema de seguridad escolar, vamos entre todos y todas a construir el mapa de cómo abordar de manera integral esos problemas. Cuáles son los problemas más sentidos de una comunidad, se construyen entre todos y todas, no lo decide un director, o no lo decide un estudiante, o no lo decide un miembro de una comunidad, sino que se hacen mesas de trabajo, se hacen comités, como está establecido en el Consejo Educativo, en la resolución 058, hay un consejo educativo donde participan todos y todas, hay comités de trabajo donde participan todas aquellas personas que se incorporan de manera voluntaria y democrática, y existen las mesas de trabajo donde se hacen los planteamientos, donde se hacen las propuestas y van surgiendo las propuestas y las decisiones de manera colectiva. Eso debe ser práctica cotidiana en nuestras instituciones educativas. Educar en, por y para la libertad y una visión crítica del mundo. Nosotros tenemos rapidito, pero lo debo decir porque es parte de lo que queremos reflexionar y socializar. La enajenación, que es una forma de locura mediante la cual el ser humano se hace extraño a sí mismo, hace que nosotros perdamos la perspectiva inclusive de vida. El capitalismo, la comercialización, el consumismo. Cuando una gente no tiene para darle de comer al hijo, pero la plata que tiene la gasta para comprar algo que está de moda o porque es una marca, entonces pierde la perspectiva inclusive de qué estoy haciendo, o por qué estoy haciendo ese acto o esa cosa. A veces, por ejemplo, imagínense una educación inicial, un preescolar, donde hicieron todo un gasto y toda una participación de gente con la comunidad para hacer un concurso de preescolar donde escogeremos la niña más linda del preescolar. ¿Por qué será eso enajenación y por qué será eso pérdida de perspectiva? ¿Sí será que hay una niña más linda que otra en un preescolar? ¿No será que todas las niñas son hermosas? ¿No será que en vez de estar enseñando a valorar la belleza, la hermosura de los seres humanos en toda su condición, lo que estamos es heredando otras formas de concebir la belleza? Estamos usando inclusive jurados y gastamos todo un esfuerzo que en vez de fortalecer la convivencia, lo que hacen es fortalecer el individualismo, la intolerancia y la competencia. Entonces son reflexiones que dejamos para que ustedes en sus mesas de trabajo discutan en qué consisten los referentes éticos y procesos indispensables, que definitivamente no son solo superficialmente para estudiarlos en una clase, sino que son, como lo estaremos reiterando de manera permanente, vivirlos en la cotidianidad. Entonces, ¿por qué me fui por ahí? Porque la libertad, se habla de libertad, entonces la conquista de mercado ha generado tanta publicidad conductista, por cierto, condicionamiento pavloviano, de que una gente ve una valla y entonces ve una mujer en traje de baño y ve una botella de una cerveza y te asocian entonces esto y dices, yo soy libre de hacer eso, termino alcohólico, termino con cirrosis hepática, pero yo era libre de decidir eso, con tomarme esa cerveza donde yo lograré a esa catira, y esa la veo todos los días en esa valla donde se me está metiendo una manipulación mediática.
Pregunto, en una manipulación mediática donde la verdad deja de ser real para hacer lo que la publicidad hace de eso, donde las emociones afloran más allá del tener conciencia de quién soy y de lo que estoy haciendo, ¿será ser libre? ¿Será tener una visión crítica del mundo? Entonces sí creemos que en nuestras escuelas y liceos deben haber espacios de reflexión y de discusión y de pensamiento crítico. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? La diferencia entre la enajenación y la conciencia es que la enajenación son actos mecánicos donde no pienso lo que estoy haciendo. Actúo por publicidad, por mediática, por manipulación, por engaño, pero no actúo con conciencia y conocimiento de mis actos. Entonces nosotros debemos lograr en nuestros liceos, escuelas técnicas, que tengamos adolescentes y jóvenes conscientes y con conocimiento de sus actos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con quiénes lo estoy haciendo? Pero para nosotros lograr una educación en, por y para la libertad y una visión crítica del mundo, debemos tener docentes con libertad y visión crítica del mundo. Y la libertad, los barrotes de la cárcel de un ser humano puede ser su propia enajenación. Un docente enajenado no puede generar desenajenación. Un docente con actos sin conciencia de lo que estoy haciendo, muy difícil puede hacer que otro ser humano tenga conciencia de sus actos. Entonces, por ejemplo, cuando un maestro dice, el que termine primero tiene 20, todos los días, 15 años diciendo, el que termine primero tiene 20, yo estoy seguro que cuando yo he expresado, porque he estado diciéndolo durante mucho tiempo, cuando yo hago esta reflexión con otros maestros y el maestro cae en cuenta que yo le estoy diciendo, un maestro que dice el que termine primero tiene 20, no está favoreciendo la solidaridad, la convivencia y la cooperación, sino que está favoreciendo el individualismo y la competencia. Y entonces después quiere que egrese el estudiante muy solidario y cooperativo con su comunidad. Es muy difícil tener un estudiante solidario y cooperativo con su comunidad después de haber sido entrenado pavlovianamente, el que termine primero tiene 20. Entonces, cuando el maestro dice, oye, yo hago eso, cae en cuenta, él está pasando de un maestro enajenado a un maestro consciente de su práctica, un maestro enajenado a un maestro desenajenado, que piensa su práctica. Y en este momento, porque en estos videos siempre vamos a estar relacionando cuáles son los referentes y cuáles son los retos del maestro y de la maestra como profesional de la educación, porque nosotros somos profesionales de la educación. ¿Y qué es un profesional de la educación? Un profesional que piensa su educación, que es consciente, investiga y trabaja su educación, donde el maestro y la maestra en su colectivo docente, educador, sabe lo que quiere, qué quiere lograr, cuáles son los propósitos que se trazan, y en sus acciones es lo que está es concretando esos propósitos. ¿Dónde está la disociación o dónde está la enajenación? Cuando en una planificación dice perfil del egresado, estudiante solidario y cooperativo, y en la práctica vamos a dar una clase de solidaridad y cooperación y el que termine primero tiene 20. Entonces es una tremenda contradicción entre lo que quiero y lo que hago. Ese proceso de desenajenación lo tenemos que lograr en estos espacios de donde el maestro y la maestra con sus sábados pedagógicos, sus colectivos pedagógicos institucionales y en el circuito educativo nos empecemos a mirar en nuestra práctica, no hacerla por hacerla, hacerla por hacerla, o cumplir por cumplir, cuando no nos hemos sentado a pensarla en esa, digamos, pedagogía genuina de la conciencia y del conocimiento de nuestro hacer. Y educar en, por y para la curiosidad y la investigación. Entonces, por supuesto, si nosotros y nosotras valoramos los qués, los porqués y los para qués, nuestros y nuestras estudiantes también deben ser incorporados en esa riqueza de qué estudio, por qué estudio y para qué lo estudio. No solamente hacerlo de manera mecánica, que un muchacho le pregunta a un profesor, profesor, pero ¿para qué me sirve a mí esto que estoy estudiando? Y el profesor lo que le dice es, porque eso va para el examen. Y eso no es una respuesta
digamos, del conocimiento realmente que el muchacho está aprendiendo. Por eso es que es un proceso, que el mismo profesor y la misma profesora se sienta a investigar con sus estudiantes. Nosotros hemos tenido en nuestros liceos, y ahí voy directamente a la educación media, porque la adolescencia es un periodo de vida de mucha curiosidad, en su condición humana, en su condición. Se pareciera que cuando un muchacho está aburrido en un salón de clase, copiando un tema que no entiende, que está memorizando porque le tocó al profesor darlo sin ningún sentido y al muchacho aprenderlo sin ningún sentido, el muchacho está mutilando su condición humana de adolescente investigador, porque la adolescencia es investigación. Al adolescente y a la adolescente les gusta investigar, les gusta curiosear, les gusta saber, es un placer estudiar, es disfrutar, conocer. Y entonces, si eso es condición humana, conocer, aprender, curiosear, investigar, y entra a los salones de clases verticales, donde lo que voy a ver es la nuca del que está enfrente, lo que voy es a copiar un contenido libresco y lo que voy es a aprender algo para un examen donde ni siquiera sé para qué me sirve y que de paso ni lo aprendí, lo que hizo fue entrenarlo porque me toca sacar notas, incluyendo 20, porque hay gente que dice, no, es que el muchacho estudia por el 10, no, es que aunque saque 20, no es necesariamente una seguridad o una garantía de que lo está aprendiendo. No son los números lo que me dicen lo que está aprendiendo, son realmente los procesos que está desarrollando y evidenciar que lo aprendió. Entonces, ¿se evidencia que lo aprendió en un examen o se evidencia que lo aprendió haciéndolo? Entonces, es importante que nosotros abramos los espacios donde nuestros muchachos y muchachas, en vez de estar diciéndole no pregunte tanto, usted sí es preguntón, al contrario, es desarrollar que tenga la confianza de preguntar lo que se le pueda ocurrir, de no ridiculizarlo por una pregunta entre comillas tonta, porque si es una persona en formación, sus preguntas nunca serán tontas. Si es una persona en formación, yo no puedo pensar que yo, profesor, que ya me sé algo, me voy a burlar de una pregunta si se supone que ese muchacho está entrando en ese mundo de ese contenido que usted está abordando. Entonces no tiene sentido y mucho menos estar ridiculizando o subestimando o minimizando que al final nadie quiera preguntar, porque más bien se van a sentir intimidados e intimidadas si se le ocurre preguntar. Entonces, educar en por y para la curiosidad y la investigación debe ser trabajo de la planificación colectiva de todos los docentes y las docentes. Y en este punto, quiero ya para terminar esta nueva sesión, resaltar algo, que es este trabajo es colectivo. Los obreros y las obreras, personal administrativo, las cocineras y los cocineros, las mamás y los papás, se involucran en este mundo tan hermoso de crear estrategias, trabajos de campo, expediciones pedagógicas, seminarios, prácticas de laboratorio. Hay tanto abanico de estrategias posibles que puede hacer el maestro y maestra siempre y cuando tenga clarito el propósito. Pero quien debe tener el sartén amarrado por el mango, porque es el pedagogo y la pedagoga. Así como les dije que el maestro es un profesional de la educación, también les debo resaltar que el maestro y la maestra es un pedagogo y una pedagoga. Y en este sentido, pues hagamos estas reflexiones, estos puntos que le vamos lanzando así de a poquitico, para que ustedes estudien, reflexionen, problematicen y cuestionen su práctica pedagógica. ¿Están vivos y vivas?